pecado es maldad. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en los encuentros catequéticos es ¿por qué tantas calamidades en el mundo? ¿No será que todo es consecuencia de nuestra forma o modo de vida? Recordemos siempre que Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Albert Einstein. Entonces, algo bien interesante es que eh, esta discusión entre bien y mal es muy amplia. Cuando en una sociedad es normal ver ciertas acciones, para otra puede ser un atropello, puede ser considerado como una mala costumbre, como maldad de y hacia el otro, bien sea una persona o bien sea animales o al mismo ambiente. Pero algo bien importante y es que tenemos libertad para actuar en pro o en contra. Lo que es bueno o aceptable para algunos puede ser malo o inaceptable para otros. Entonces, esas injusticias de las que hablamos o maldades, es decir, lo que vivimos hoy en día es la consecuencia de acciones como adulterio, violencia familiar y social, rebeldía, lo anormal lo vemos como normal, que vivan la vida, pero que no se metan conmigo, entonces normal. El engaño, la mentira, la idolatría, esa cultura de la muerte, el dinero, el placer, el poder, sí al aborto, sí a la diversidad sexual, como el pansexualismo. Al bien lo llamamos mal y al mal lo llamamos bien. Para esta mamá en gestación que pretende interrumpir su embarazo, ¿es bueno o es bien para ella terminarlo? ¿Es malo? ¿Es un gran pecado que va a ocurrir? Pero la persona no lo ve así, porque la sociedad de alguna manera ha permitido que lo normal lo veamos anormal. Para estas personas, hurtar, arrebatarle las propiedades o el dinero al otro es algo normal y bueno para ellos, para él fue malo. Ahora vemos que el pecado rompe esa unidad con Dios. El pecado es errar, es maldad, es rebelión, es iniquidad, es perversidad, impiedad, es crimen. Andar por fuera de la ley, es transgresión. Como dato curioso, la ciencia que estudia el pecado se llama amartiología, amartiología. Vemos acá una página blanca o un gran espacio blanco, pero vemos aquí un puntico. Esta es esa blanca relación con Dios y este puntico daña esa blanca relación con Dios, es decir, este puntico es ese pecado. Podemos ver acá algunos de los errores, de los males, de los pecados. Para Platón, digamos que para Platón la concepción del mal es producto de la ignorancia, el cual tiene su origen en el error y en el desorden. Ahora, del pecado, ¿cómo surge? ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces, ya sabemos que el pecado es una transgresión de la ley divina. ¿Cómo? ¿Cómo pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión? De omisión vamos a hablar más adelantico. Ahora, cuando estamos alejados de Dios, pecamos. Si a un niño pequeño se le separa de los padres, quienes habrán de enseñarle o de educarlo en lo bueno y en lo malo, al crecer sin normas, sin estos valores, crece sin discernimiento, se desordena y se puede perder. Eso pasó con nosotros. Y es que con el tiempo olvidamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y lo peor de todo es que nos fuimos acostumbrando de tal manera que el pecado ya no nos sorprende ni nos afecta. Es más, podíamos pensar que nos sentimos cómodos con esa situación, una situación de rebeldía.
Y es que la base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios, contra sus mandatos. Eh, Podemos ver la tipología de los pecados según su naturaleza. Hablamos también de la manera de pecar y es de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sabemos que el pecado es un acto personal. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, de alguna forma participando directa y voluntariamente, ordenándolos, no revelándolos, no impidiendo que se cometa esa situación de pecado, es decir, dejar de hacer lo que tenemos que hacer o bien protegiendo a los que hacen el mal. De esta manera, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. La implicación del pecado de omisión se comprende mejor si nos remontamos a la Alemania nazi, en las que no todos fueron responsables directos por las muertes de muchos inocentes, pero sí fueron corresponsables ante la omisión de su actuación, porque dejaron hacer libremente a los causantes de estas acciones que afectaron no solamente a los nacionales, sino a las naciones vecinas en todos los sentidos, muy graves secuelas psicológicas en los implicados, desintegración familiar, pérdida del verdadero sentido de la dignidad humana, permitieron la intervención directa de ese demonio o del demonio dando rienda suelta a sentimientos de odio, rencor, venganza, que han sido muy difíciles de erradicar hoy en día. Hoy en día subsisten esas secuelas. El pecado original, nosotros no somos responsables de ese pecado, porque no es pecado personal nuestro, pero lo heredamos al nacer. Por eso el pecado original es llamado, es un pecado ancestral o es un pecado contraído, no cometido. Pero el gran desastre del pecado de Adán y de Eva fue que arrastró consigo a toda la naturaleza humana, a algunos efectos de ese pecado original. Pecado social o personal, es un pecado que brota de las relaciones del hombre con sus conciudadanos. Podemos decir que la contaminación del medio ambiente, em, la drogadicción, también son pecados sociales o personales porque afectan no solamente a la persona, sino que también afecta a un grupo social, a su familia, etcétera. Las decisiones, tanto buenas como malas, en este caso afectan a los demás. Cuando estamos arrojando basura, no estamos pensando en los demás y sí estamos afectando al medio ambiente, estamos afectando a toda una sociedad, por tocar un ejemplo. Pecado venial. No siempre el pecado venial es sinónimo de pecado leve, apenas culpable, sin mayor importancia, y esto conviene saberlo y recordarlo. Pues así como una enfermedad admite una amplia gama de diversos grados, teniendo al límite la muerte, de modo semejante el pecado venial puede ser leve o grave. Este pecado expone el alma al pecado mortal y lo hace merecedor de las penas del purgatorio. Pecado mortal es aquel que viola con pleno conocimiento los mandamientos de Dios en una materia grave. El aborto, hechicería, superstición, asesinato, violación, incesto, etcétera, etcétera. Ahora vemos los pecados capitales. Derivan a otros pecados, por eso se llaman capitales. Son 7: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y aquí vemos las virtudes con los que contrarrestamos cada uno de estos pecados capitales. Con la soberbia, la humildad; con la avaricia, la generosidad; con la lujuria, la castidad; con la ira, la paciencia; con la gula, la templanza; con la envidia, la caridad; y con la pereza, la diligencia. Pero, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos odiar el pecado,
desterrarlo de nuestra vida, luchar contra todo tipo de mal que tengamos en nuestros corazones, renunciar al pecado, rezar por los pecadores, no nos alejemos de la casa de Dios Padre. Y algo tan importante, y es que el amor de Dios es tan grande que si cometemos un pecado mortal, podemos regresar a Dios por medio del sacramento de la penitencia. Y hay unos pasos para esta penitencia, para hacer una buena confesión. Aquí encontramos algunas citas bíblicas sobre el pecado. Romanos 5:8, Romanos 3:23-24, Primera de Juan 1:8-9, Romanos 6:23, Juan 3:17, Pedro 1:18-19, entre otros. Y ya habíamos hablado sobre los pasos para una buena confesión, acá los tenemos. Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. Con el examen de conciencia tenemos que hacer un inventario de todos esos momentos de debilidad, de todos esos pecados que tenemos. Entonces hacer esa lista. Es importante hacerla con los 10 mandamientos, entonces ver en cuál de esos mandamientos hemos errado. Contrición de corazón, que realmente duela haber cometido esos errores. El propósito de enmienda real, de corazón, de verdad. Confesión de boca, confesar con el sacerdote. Satisfacción de obra, una vez que hemos expresado todos estos sentimientos de dolor por haber afectado esa blanca relación con Dios a través de nuestros pecados, tenemos una satisfacción de obra, nos sentimos livianos. Y ya combinando, quiero traer a colación unas frases del Papa Pío XII y es cómo describe el estado de conciencia del pecado, ¿no? Y es que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. ¿Cuántas personas que se dicen católicas rehúsan acercarse al confesionario diciendo que no necesito ir a confesarme, no he pecado, o consideran solamente los pecados mortales? Entonces, como no he cometido pecados mortales, pecados graves, pues no necesito ir. Pues eso es un error gravísimo. Solo Jesús, el Hijo de Dios, y María, su Inmaculada Madre, pueden hacer esta afirmación o esta aserción de estar libre de pecados desde el momento de su concepción hasta su muerte. Pero cuanto concierne a toda la humanidad, todos nacimos con la mancha del pecado original. Tenemos una inclinación al pecado, ya lo habíamos hablado, y muchas veces no ponemos resistencia a las tentaciones y caemos en el pecado. En las Sagradas Escrituras leemos 7 veces cae el justo. San Juan en una de sus cartas reitera lo mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Entonces sí es importante ir a confesarse. Espero que este tema haya sido de utilidad para todos ustedes y que despierten ustedes el interés por conocer un poco más. Muchas gracias. Atentamente, Claribel.